Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, siempre lo he dicho, pero no está por demás repetirlo. El escritor del Evangelio de Mateo, quien quiera que haya sido, parece estar muy obsesionado por hacer cumplir de forma obligada y muy forzosa las profecías del Antiguo Testamento, hasta el punto de que es capaz de inventar y exagerar cualquier cosa con tal de cumplirlas. El Evangelio de Mateo es uno de los que presenta más hechos extraordinarios y sumamente inverosímiles, muchos de los cuales no tienen absolutamente ninguna base histórica. Sin duda alguna, son fruto de la desviada imaginación del escritor para cumplir en sus palabras lo que las escrituras del pasado profetizaban. Aunque, como es de esperar, veremos que algunas ni siquiera son profecías propiamente dichas. Un claro ejemplo de esto es el relato del nacimiento de Jesús. Quizá la profecía más famosa y al mismo tiempo más evidentemente errónea es la que se refiere a la llamada Inmaculada Concepción de María, donde el tal Mateo, para escribir su profecía cumplida, se basa en Isaías 7:14, que leyó de la versión griega. Este idiota tradujo mal el hebreo alma, que es mujer joven, por parsenos, que significa virgen. Esto nos demuestra, sin riesgo a equivocarnos, que no hay nada de la tan cacareada inspiración divina en los escritos del Evangelio de Mateo. Pero de lo que se trata este video, es de demostrar las incongruencias, errores y disparates de la narración que se hace en el Evangelio de Mateo sobre el nacimiento del Hijo de Dios. Pero antes, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También los vuelvo a invitar para que se integren al grupo de Facebook. Para hacerlo, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Mateo, como le hace siempre, se sacó de la manga de su torcida imaginación esto de la estrella que guía a unos magos llegados de Oriente con el objetivo de cumplir otra profecía. Veamos este interesante párrafo bíblico que encontramos en Isaías 9, 1 al 6. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio la gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bueno, según todo esto que hemos escuchado, cuando el Mesías naciera tenía que haber una gran luz en medio de la oscuridad. Y para los que escribieron el Evangelio de Mateo, la manera más fácil de resolver este asunto fue inventarse una estrella que indicara exactamente dónde nacería ese Mesías. Lo falso de esta profecía queda demostrado cuando no encontramos ninguna evidencia de peso que indique que una luz con las características que indican tanto Isaías como Mateo hubiera sido registrada por algún historiador o astrólogo de la época. Este exótico relato de la estrella solamente es contado por Mateo, por absolutamente nadie más. Extrañamente, esta controversial historia del viaje de la Sagrada Familia a Egipto, huyendo de la furia asesina de Herodes, solo es nombrada por Mateo. Mateo se saca de alguno de sus orificios corpóreos un viaje desde Belén hasta Egipto, donde José carga con una mujer que recién ha dado a luz. Bueno, ni siquiera vamos a imaginar lo peligroso y arriesgado que es hacer ese viaje en una época donde las condiciones sanitarias eran prácticamente inexistentes. Y más, si a eso le agregamos que María parió a su hijo en el nada limpio entorno de un corral, rodeada de animales, contándolo a los pastores, reyes y al cornudo de su marido. Y como podrán imaginarse, ningún otro evangelio o documento extrabíblico confirma este suceso. Mateo 2:15 nos habla de todo esto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamaré a mi hijo. Pero este Mateo, el que haya escrito este esperpento, volvió a malinterpretar la profecía que encontramos en Oseas 11, 1 al 2, que dice así: Cuando Israel era muchacho yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Obviamente la profecía de Oseas no está dirigida al Mesías, sino hacia el pueblo de Israel, llamado de la cautividad hacia la tierra prometida. Pero Mateo, que se ve que se metía hartas sustancias, ve aquí en su alucinante cabecita otra ocasión para inventarse un supuesto viaje a Egipto, con el único objetivo de hacer cumplir una profecía más.
Este es el momento de recordar que la única responsable de la muerte de decenas de niños, si convenimos por un momento que lo descrito en la Biblia sea real, es la estrella que hizo que los magos pusieran sobre aviso a Herodes de que un niño le quitaría el trono, y éste, fuera de sí, posteriormente decidiera eliminar a los niños de todo Belén y de todos sus alrededores. Pero amigos, ningún otro evangelio, epístola o documento histórico hace la más mínima mención de este macabro acontecimiento, y ningún historiador hace el más pequeño comentario de que una matanza como esta hubiera ocurrido realmente. ¿Por qué la inventó Mateo? ¿Cuál fue su intención? A ver, déjenme adivinar, ya sé. Para hacer cumplir una profecía. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¡Caray! ¡Cuánta imaginación! ¡Cuánta creatividad! ¡Cuánta estupidez! Mateo escribió todas estas tarugadas, basándose obviamente en un muy conocido versículo que se encuentra en el Éxodo 4, 22 al 23, y que dice así: Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Es tan descarado Mateo que copia casi al pie de la letra la historia de Moisés salvado milagrosamente y el asesinato de los niños en Egipto. No me digan que no ven que son prácticamente iguales. Sin duda Mateo trataba de proyectar a Jesús como un nuevo Moisés, liberador y emancipador del pueblo judío. Fueron tantas sus ganas para hacer la fusión Moisés-Jesús que solo cambió los nombres de los protagonistas, hizo algunos cambios en la escenografía y listo. La esencia de la historia es la misma. Todo el relato del Éxodo se refiere a hijos en el exilio. Nada tiene que ver con niños muertos. Incluso se puede ver al final del párrafo que se promete el regreso de los hijos. En este caso, ni siquiera parece una profecía. Es solo Mateo que intenta desesperadamente comparar a Jesús con Moisés. Muchos estudiosos bíblicos modernos están desechando la idea bíblica del nacimiento de Jesús en Belén. Jesús era conocido como el Nazareno. Siempre se nombra a Jesús como de Nazaret. Esto es un indicativo muy claro de su real sitio de nacimiento. Lo que ocurre es que como el Mesías había de nacer en la tierra del rey David, entonces a toda costa había que inventarse el cumplimiento de esa profecía. Así Mateo lo que hizo fue colocar el domicilio original de la Sagrada Familia en Belén y los hizo huir a Nazaret, luego del convenientemente oportuno viaje a Egipto. Incluso en este punto, Mateo trata de hacer cumplir de forma muy torpe, por cierto, una profecía del Antiguo Testamento. Vamos a averiguar de dónde viene la alocada idea de Mateo del nacimiento de Jesús en Belén. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Según Mateo, hay una profecía que indica que el Mesías debe de nacer en Belén. Veamos cuál es esa profecía. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Lo ven? ¿No? Pero sí es clarísimo. Mateo simplemente inventó que Jesús naciera en Belén para cumplir con la profecía de Miqueas. Inclusive notamos una contradicción evidente. Mateo dice que Belén no es la más pequeña entre los príncipes de Judá, mientras que Miqueas dice todo lo contrario, Belén Éfrata pequeña para estar entre las familias de Judá. Mateo ni siquiera puede copiar un versículo del Antiguo Testamento de forma correcta, al menos para guardar un poco las apariencias, ¿verdad? Pero ni eso pudo hacer ese imbécil. La intención de Mateos es muy obvia, presentar a Jesús como un ser excepcional desde el comienzo de su vida. Convertirlo, por así decirlo, en todo un rockstar. Y la mejor manera de corroborar que ese niño es el tan esperado Mesías, es que se deben cumplir forzosamente las profecías del Antiguo Testamento. Y Mateo se encarga de manera muy torpe, por cierto, de que así sea. Mateo tenía el problema de que el niño debía tener el gentilicio de Nazareno, pero también tenía que nacer literalmente en Belén. ¿Qué fantástica idea se le ocurrió a ese güey?
Pues una muy fácil, ¿eh? Lo hizo nacer en Belén y luego hizo que huyeran y se establecieran en Nazaret. Señoras y señores, la bandeja de la Navidad está servida. Por esta razón yo no creo nada de las historias bíblicas, ¿eh? Me parece incoherente tratar de analizar una profecía dictada en el Antiguo Testamento y luego hacerla cumplir, muy forzadamente como hemos visto pues, en el Nuevo Testamento. Simplemente el autor hace que las profecías se cumplan y Mateo es el mejor ejemplo de esto. Así de sencillo, porque no hay nada que sobre esto se pueda poner a debate. No hay documentos originales y ni siquiera confirmación histórica de los sucesos que en teoría hacen que las profecías se cumplan. Es como si en cualquier libro al inicio describen que ocurrirá algo en el futuro y al final del mismo libro leemos que se cumple. Las profecías cumplidas en la misma Biblia pues no son argumentos válidos. El análisis de las profecías históricas es muy polémico, ya que se debería contar con la profecía original conociendo la fecha exacta de su escritura y sin modificación posterior, ya que los copistas pueden, y de hecho lo hicieron, pues alterar ligeramente algunos versículos para confirmar el cumplimiento de la profecía y por consiguiente el enorme poder de Dios. Por eso, cuando algún atarantado religioso me dice que la mejor prueba de la existencia de Dios es el perfecto cumplimiento de las profecías bíblicas, yo pienso para mis adentros, ¿qué has hecho, Mateo? Bueno, pues hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.